Buenas tardes, estimados miembros de la comunidad Java Full Stack Nicaragua. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Beatriz Adriana Calero. El día de hoy tenemos el agrado de compartirles un nuevo webinar con el tema base de datos no relacionales. Esta tarde nos estará acompañando el ingeniero Jorge Reyes, quien será el instructor del tema. A continuación, quedan con el speaker de este webinar. Pueden realizar sus preguntas a través del chat de Zoom mientras se explica el desarrollo del contenido. O si lo prefieren al final de la explicación, pueden solicitar su participación por el micrófono. Disfruten de esta sesión. Buenas tardes, Beatriz. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes, muchachos, muchachas. Buenas tardes. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes por aquí. Vamos a ver si podemos compartir por aquí mi pantalla. Okay. ¿Alcancen a ver la presentación, muchachos? Sí, se mira. Ok. Entonces, buenas tardes, de verdad. Dándole un poquito de continuidad al fin de semana pasado, en este asunto de hablar de bases de datos, el día de hoy les voy a estar ofreciendo una pequeña introducción en lo que son bases de datos no SQL a través de MongoDB. Entonces, permítanme. Por aquí, ¿verdad? Con ustedes su servidor, ingeniero Jorge Reyes. Soy ingeniero de computación. Para los que no estuvieron en la sesión pasada, me presento un poquito. Actualmente tengo 12 años de ser analista de sistemas y actualmente laboro en la Universidad Nacional de Ingeniería en la dirección DIC.NI. También soy docente, principalmente en asignaturas de programación y tecnología de la información. En el curso de hoy vamos a hablar un poquito, por lo menos para que ustedes tengan la base sobre lo que es no SQL. Por aquí estaría nuestro contenido. En primer lugar hablaremos de los conceptos generales de no SQL y algunas características que tienen los sistemas de base de datos no SQL. Vamos a ver alguna diferencia entre contextualizar lo que nosotros podemos ver en no SQL y hacer comparativa a lo que estamos acostumbrados a ver en SQL. Vamos a hablar un poquito de MongoDB. Vamos a tratar de explicar la sintaxis básica para la operación de CRUD en MongoDB y vamos a ir realizando práctica al momento que vamos conociendo esta sintaxis. Espera un segundo. Bien, a esta altura es muy extraño, ¿verdad? Que los que nos manejamos en el ambiente TI, los que nos manejamos en programación, bases de datos, a esta altura no hayamos escuchado hablar, o no hayan escuchado hablar de no SQL. Pero bien, el fin de semana pasada estuvimos hablando de bases de datos relacionales y realmente las bases de datos relacionales podríamos decir que no tienen nada de malo. Precisamente gracias al transcurrir de los años, los especialistas han logrado aprender técnicas para poder normalizar a la mayor medida posible estas bases de datos y escalarlas según el crecimiento de esta y la demanda que tenemos. Es muy común ver actualmente el uso de software como lo que platicábamos el fin de semana pasado, ¿verdad? Como el SQL Server, el SQLite, MySQL, PostgreSQL o incluso hasta el Oracle.
Entonces podemos ver que la mayoría de los sistemas modernos están desarrollados en este tipo de bases de datos. Pero ¿qué pasa? Pasa que llegó la web. Y con la llegada de la web llegó el desarrollo de software orientado a servicio o desarrollar software como servicio. Y con esto llegaron los servicios en la nube. Y con todo esto comenzaron a presentarse problemas de alta disponibilidad. Si bien los modelos relacionales se pueden adaptar para hacerlo escalable, es muy cierto también que a menudo vamos a ver que son menos intuitivos cada vez que se van volviendo más complejos estos sistemas. A veces podemos encontrar consulta en SQL donde de repente miramos que hay 3, 4 joins en distintas tablas, subconsultas, y muchas veces con solo ver eso nos asustamos, ¿verdad? Porque lo miramos bien complejo. Entonces, cuando son este tipo de consultas muy complejas, estos sistemas, donde vamos a ver obligados a almacenar los resultados de estas consultas muchas veces en caché. ¿Con qué? Con el objetivo de que la ejecución de ellas sea un poco más ágil. Y no cada vez que necesitamos utilizar una consulta de este tipo, una consulta bien compleja, no estar ejecutándola cada vez que la vayamos a necesitar, sino se ve que hacemos el uso de las cachés. Los sistemas no SQL intentan atacar este problema, muchachos. Con ello nos proponen estructuras de almacenamiento un poco más versátiles. Aunque sí podemos decir, ¿verdad? Y es una realidad, que sacrifican ciertas funcionalidades que estamos acostumbrados a ver en los sistemas relacionales. Por ejemplo, esa capacidad de ejecutar productos cartesianos a través de los join, eso no lo vamos a poder ver en los sistemas no SQL. Si yo tuviera que resumirle las principales características de los sistemas no SQL, podría mencionar prácticamente las 3 que para mí son las más importantes. Primero, que tienen una ausencia de esquema en los registros de los datos. Vamos a ver un poquito más adelante que en los sistemas no SQL no existe una esquematización para ingresar o registrar los datos en nuestras bases de datos. Después tenemos que existe una escalabilidad horizontal prácticamente sencilla y una velocidad, la verdad que los sistemas no SQL vamos a encontrar unas velocidades muy altas. En la parte de la ausencia de los esquemas, podríamos decir que cuando nosotros definimos atributos o definimos esquemas para cada uno de los registros, cada uno de ellos puede tener sus propios atributos. Entonces, y no van a ser de carácter obligatorio. Vamos a ver un poquito más adelante que estos esquemas o estos registros los vamos a conocer como documentos. Entonces, cada uno de los registros que vamos haciendo no son los campos que contienen, no son obligatorios ingresarlos, por así decirlo, y ni siquiera esquematizarlos. Con la parte de la escalabilidad horizontal, todo lo que es escalabilidad, ¿verdad? Nosotros podemos ver que podemos en estos sistemas no SQL aumentar el rendimiento de dicho sistema simplemente con ir añadiendo nodos sin necesidad de hacer muchas operaciones complicadas. Simplemente con saber que estamos agregando el nodo, prácticamente lo vamos a tener ese nodo disponible para trabajarlo. Y por último, con respecto a las velocidades, este tipo de sistema realiza operaciones directamente en memoria. O sea, vamos a ver que muchos sistemas no SQL trabajan muchos datos en la memoria. Sí, ciertamente en ciertos momentos van a hacer el vuelco de estos datos al disco duro,
Pero el hecho que permanezcan en memoria gran parte del tiempo, vamos a poder ver que gracias a ello estos sistemas son bien ágiles. Entonces, aquí hay alguna contextualización entre lo que estamos acostumbrados o la forma de estructurar los datos en SQL y la forma como se estructuran los datos en NoSQL. En SQL tenemos base de datos, ¿verdad? En NoSQL igual está concebido como una base de datos. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la semana pasada? Con los ficheros lógicamente no son base de datos, pero en estos dos sistemas, en SQL y NoSQL, vamos a hablar de base de datos. Entonces, en SQL podemos encontrar que la estructura mínima, por así decirla, donde se almacenan los datos son las tablas. En NoSQL las tablas las vamos a conocer como colecciones. En SQL, dentro de las tablas, tenemos los distintos registros donde se almacena la información que nosotros lo vamos a conocer como filas. En NoSQL, estas filas vienen a ser los documentos. Y vamos a ver que una tabla que contiene filas, a su vez va a tener las columnas en SQL. Estas columnas prácticamente son los distintos campos que estamos almacenando por cada uno de los registros. Entonces, en NoSQL directamente los conocemos como campos. Bien, vamos a hablar un poquito de MongoDB. MongoDB es un sistema de base de datos multiplataforma que está orientado principalmente a documentos y suele tener un esquema libre, como lo explicábamos anteriormente, ¿verdad? Esto significa que cada una de las entradas, cada uno de los registros pueden tener un esquema diferente, con atributos, ¿verdad? Lo que conocemos como columnas, pues, que no tienen por qué repetirse entre un registro y otro registro. O sea, no necesariamente se tienen que ir repitiendo. Si nosotros queremos entre el registro de un documento o el ingreso a la información de un documento a otro, variar la cantidad de atributos que tiene en MongoDB, no hay ningún problema con ello. Los documentos, a su vez, en MongoDB, lo vamos a agrupar en colecciones. Como bien decíamos, ¿verdad? Las colecciones vienen a ser el equivalente en SQL a lo que nosotros conocemos como tablas. Los documentos en MongoDB se almacenan en formato BSON, conocido como, esto viene del binary JSON. O sea, son formatos JSON prácticamente. O sea, los que hemos trabajado en formato JSON o los que han trabajado en formato JSON más o menos saben la estructura. Para los que no la conocen un poquito más adelante en la siguiente diapositiva o cuando entremos a las prácticas, vamos a poder ver cómo se estructura un documento JSON. ¿Cuáles son algunas de las características que nos ofrece MongoDB? Entonces, son prácticamente las mismas características que mencionamos para los sistemas NoSQL. Vamos a encontrar un alto rendimiento, principalmente para grandes volúmenes de datos. MongoDB va a funcionar para estos grandes volúmenes de datos mucho mejor que las bases de datos relacionales. En MongoDB vamos a encontrar un lenguaje de consulta avanzado. Los métodos de agregación son un poco más complejos, principalmente cuando vamos a analizar lo que es Big Data para grandes cantidades de datos. Claro, y MongoDB vamos a ver que esto no nos va a significar algo tan complejo y no va a ser como una arquitectura muy complicada, va a ser algo bastante sencillo. Como bien lo decíamos, la parte de la alta disponibilidad, principalmente en MongoDB lo encontramos por el balanceo de carga entre los clústeres que vamos a tener de las distintas bases de datos. Y vamos a ver que en MongoDB, claro, en esta introducción, en esta pequeña sesión no vamos a poder llegar hasta ese punto, pero sí tenga presente eso, que en MongoDB el balanceo de carga a través de los clústeres va a ser bastante sencillo.
La alta disponibilidad, bueno, sí, con la parte del balanceo de carga, ¿verdad? Y después tenemos la parte de la escalabilidad horizontal, que como bien mencionábamos en las características generales de los NoSQL, va a estar relacionado directamente con la alta disponibilidad. Va a ver que es muy sencillo levantar un clúster en una base de datos de MongoDB y que entre el clúster que levantamos y el clúster que ya existe, prácticamente automáticamente va a tener una conectividad fija y van a estar la replicación de los datos siempre funcionales automáticamente sin ningún problema. Como bien decíamos, en MongoDB nosotros vamos a almacenar los datos a través de estructuras que le llamamos documentos. Estos documentos no tienen por qué tener una estructura definida, muchachos. Esto va con la filosofía del MongoDB, con la parte de la agilidad y la velocidad del desarrollo. ¿Qué ventajas podríamos encontrar en no tener una estructura bien definida o una estructura claramente definida o que nos obligue a estructurar la información de cierta manera? Pues podemos prácticamente que vamos a comenzar a ingresar los datos inmediatamente. O sea, instalamos MongoDB y prácticamente comenzamos a ingresar datos y datos y datos. Y MongoDB va a recibir esos datos y los va a almacenar sin que nosotros hayamos tenido una planificación de una estructura claramente definida como lo hacemos en los sistemas de datos relacionales. Lógicamente no quita que cuando tenemos proyectos grandes y cuando el proyecto ya ha avanzado, vamos a tener que en cierto momento definir alguna estructura. Entonces, pero MongoDB está diseñado de cierta forma que prácticamente solo lo instalamos y comenzamos a ingresar datos sin necesidad de establecer una estructura de datos o un modelo de datos como lo hacemos en los sistemas SQL. Ya lo decíamos, ¿verdad? Los documentos tienen formato JSON, que prácticamente el formato JSON es un formato que está entre llaves y tiene la característica de usar pares de valores. Es decir, un campo y un valor. Ahí lo vamos a ver un poquito más adelante para los que no comprendan esto. Los documentos siempre tienen que ir almacenados en colecciones. Nosotros vamos a definir distintas colecciones que si hacemos un poquito de analogía con el sistema o con el diseño del modelo entidad-relación, vendrían a ser colecciones similarmente a lo que conocemos como entidades. Entonces podemos, por ejemplo, plantear colecciones de libros, colecciones de clientes, colecciones de productos. Entonces, pero sí tenemos que estar claros que los documentos no pueden estar libres por todas las bases de datos. Tienen que estar o pertenecer a una colección. Dentro de los documentos vamos a ver que por defecto MongoDB va a tener una llave que autogenera. Esta llave está se nombra automáticamente como _ID. Entonces hay forma de deshabilitar estas llaves automáticas y poner nosotros, ¿verdad? En el diseño que estamos haciendo de nuestros documentos una llave propia. Pero no es recomendable porque MongoDB con esta llave, perdón, es la que él suele trabajar y agilizar los procesos de búsqueda y demás. Algunos clientes gratuitos de MongoDB, para los que les interesan un poquito ampliar este tema, está Raw Monto, Mongo Client, Monto Express y Mongo Buster. Bien, vamos a comenzar a hablar entonces un poquito. La idea es ir viendo las distintas operaciones del CRUD en MongoDB. Yo el día
o yo el sistema que instalé, ustedes lo pueden encontrar aquí en la página de Mongo, mongo.com. En los software, hay un software que este sería el sistema que vamos a utilizar, que es el Community Server. Entonces, aquí, como decíamos, es multiplataforma, ¿verdad? Entonces, si ustedes ocupan Linux, pueden descargarlo en Linux. Si ocupan Windows, pueden descargarlo en Windows. Es lo que descarga en el caso de Windows, que es el sistema operativo que ocupo en mi máquina, es un paquete MSI. Entonces, lo descarga y lo instalan. Una vez que está instalado, en el directorio, vamos a ver aquí, sería en la raíz, donde se instala. Dentro de la raíz, en archivos de programa, van a encontrar la carpeta que se llama MongoDB. Entonces, dentro de la carpeta MongoDB, van a encontrar una carpeta que se llama Server. Aquí está la versión que instalamos. Y dentro de la versión vamos a encontrar una carpeta que se llama bin. Entonces, dentro de bin vamos a encontrar el mongo.exe. Creo que ya lo tengo por aquí. Vamos a cerrarlo porque estoy haciendo ahí uno. Y vamos a abrirlo nuevamente. Entonces, MongoDB lo vamos a trabajar el día de hoy plenamente en consola para que sería como la forma básica de trabajarlo. Entonces, aquí más o menos tenemos la consola donde vamos a ir trabajando. Permítame un segundo. Se me hizo la diapositiva. Creo que lo vamos a ir trabajando aquí para que lo logran visualizar bien la consola, muchachos. Sí, sí se ve. Sí, profesor, todo bien. Ok, permíteme un segundo. Bien, solo quiero, me parece que dejé creada aquí. Okay. Bien, entonces dentro de la consola lo primero que podríamos hacer es visualizar las bases de datos que están creadas. Por defecto MongoDB va a mostrar esta base de datos. No tenemos ninguna base de datos propia creada. Entonces el primer comando que sería... Sí, por alguien tiene el micrófono. Me estoy replicando. Está loco el man. Muchacho, el micrófono, que me escucho yo mismo. Ok, muchas gracias. Entonces, el primero que vamos a hacer es crear una base de datos. ¿Cuál es el comando que vamos a utilizar para crear una base de datos? Sería use y el nombre de la base de datos. Entonces, vamos a hacer una base de datos que se llame biblioteca. Si la base de datos está creada, también utilizamos esta base de datos para movernos utilizamos este comando para movernos entre una base de datos y la otra. Vamos a ver ahora el comando show para ver si efectivamente se creó la base de datos. Y podemos ver que aún que ya la hemos creado, no nos aparece en la lista de la base de datos disponibles. ¿Por qué no nos aparece? No nos aparece porque todavía esta base de datos está en blanco, o sea, está vacía. No tiene ninguna colección, no tiene ningún documento y automáticamente MongoDB no la muestra hasta que comenzamos a introducir información en ella. Entonces, podemos también, si tenemos una base de datos existente, vamos a primero crear un valor que sería un valor de un documento para que podamos tener datos en ello. Entonces nosotros miremos que hay dos formas de crear. Primero tendríamos que crear una colección. Entonces, pero hay una manera explícita de crearlo que sería a través del comando db.createCollection y entre paréntesis, entre comillas doble, estaría el nombre de la colección que queremos crear. Entonces vamos a irnos a la consola. Vamos a
Vamos a crear una colección que se llame usuarios. Tenemos el comando show me faltó una C aquí. Show Collection, con el comando Show Collection nosotros podemos ver dentro de la base de datos donde estamos ubicados las distintas colecciones que tenemos. Las colecciones, acuérdense que son lo similar a la estructura SQL o lo que vendrían a ser las tablas en la estructura SQL. Entonces ahora vamos a ver el comando Show DB. Y podemos ver como ya hemos creado una colección dentro de nuestra base de datos biblioteca, ya nos aparece en la lista al momento que ejecutamos el comando show DBs. O sea, dentro de la base de datos disponible ya nos logra aparecer la base de datos de biblioteca. ¿Cómo eliminamos una base de datos, verdad? Lo primero que tenemos que hacer es estar dentro de la base de datos. Ya miramos que nosotros para poder trasladarnos entre una base de datos y otra vamos a utilizar el comando use y el nombre de la base de datos db. Ahí nos dice que ya no ha trasladado a la base de datos biblioteca, db biblioteca. Y aquí nosotros vamos a eliminar con db.drop database. Entonces ahí nos dice que se ha eliminado la base de datos db biblioteca y que el estado es un OK. Entonces si podemos ver otra vez o si ejecutamos el comando show dbs, ya miramos que ya no existe la base de datos. Entonces, nuevamente, use, vamos a ejecutar el comando use biblioteca para crearla. Y ahora vamos a crear una colección de forma implícita. Es decir, vamos a crear una colección y a su vez vamos a insertar un documento dentro de esta colección. Entonces vamos a crear una colección, si la base de datos de biblioteca, una colección para libros. Entonces vamos a ejecutar el siguiente comando. Para crear una nueva colección de esta forma, sería el mismo comando que vamos a utilizar para ir insertando documentos a una colección ya creada, que sería db. El nombre de la colección, en este caso el nombre de la colección que estamos ocupando o que vamos a ocupar se va a llamar libros, y después .insert. Y después tendríamos una estructura JSON. Entre paréntesis y aquí adentro tendríamos una estructura JSON. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener los distintos campos. Vamos a tener el primer campo, se va a llamar ID. Este va a ser, ¿verdad? Una llave propia. Vamos a ver que cuando lo insertemos el documento, como les decía, MongoDB automáticamente va a crear una llave que es _ID. Pero esta sería como nuestra llave primaria propia, por así decirlo, para cuestiones del ejemplo que estamos desarrollando. Podemos, como les decía, deshabilitar esta llave primaria automática, pero no es recomendable. Entonces vamos a ir llenando por aquí. El primer campo sería el ID. El ID para el primer registro sería 1. Vamos a ir separando por coma cada uno de estos pares que está compuesto por el valor, perdón, por el nombre del campo y el valor del campo. Entonces el segundo que tendríamos sería el título. Vamos a poner un título por aquí que se llame Ingeniería de Software o Programación en Java, Introducción en Java. Introducción a Java. Quizás podríamos tener la descripción del libro. Quizás podríamos tener
el autor. Quiero ver si esto lo podemos hacer. No sé. Ah, chingada. No, ya perdí lo que... No. Bueno, trabajar en consola de arte es un poquito complicado. Vamos a hacer aquí lo siguiente. Yo lo tengo copiado aquí. Entonces, miremos. Vamos a insertar, que bien es lo que estaba escribiendo, ¿verdad? Vamos a tener el ID del libro, el título del libro, que en este caso sería Introducción a Java. Vamos a tener la descripción. Vamos a tener probablemente el ISBN. Vamos a tener el autor. Vamos a tener el año, que el año sería 2005. Vamos a tener la cantidad de inventario y vamos a tener una etiqueta. Miremos que aquí en la etiqueta va a ser un arreglo de n cantidad de elementos. En este caso, esta etiqueta tendría dos descripciones o este libro tendría dos etiquetas, que sería programación y algoritmos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Podemos visualizar la cantidad o los documentos, o podríamos visualizar si el documento que acabamos de ingresar a la colección está correcto. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a dar db punto el nombre de la colección, que en nuestro caso se llama libro, perdón, y punto find. Entonces, ustedes ven que allá nos está retornando el único registro que hemos ingresado, pero se mira como un poquito raro, ¿verdad? O sea, no se logra ver bien la estructura JSON que estamos acostumbrados a ver. Entonces, ¿cómo hacemos para ver la estructura JSON? Al find le vamos a agregar la función query. Entonces, y ahí ya lo podemos ver un poquito más formateado. O sea, esta función query lo que hace es formatear a estructura JSON que estamos acostumbrados a ver. Vamos a hacer un par de inserciones. Por aquí tengo algunos documentos para poder trabajar con ellos. Entonces aquí inserté otro libro que tiene como título Ingeniería de Software 2 y por ahí su autor, el año y los mismos campos que tenemos en el anterior. Vamos a hacer un poquito esto, un poquito ágil para que no se... y poder ver la parte de las consultas. Entonces ahí tenemos el siguiente libro con ID 3. Son 5 libritos por aquí. El ID 4. Y el ID 5. Entonces, si bien ahora le damos la función find, así nos va a mostrar todo, pero si le damos find más el query que le habíamos dado anteriormente, nos va a mostrar cada uno de los documentos de esta colección de forma ordenada. Entonces podemos ver aquí que tenemos, ok, aquí está, para que miren, la llave primaria que por defecto crea MongoDB, guión bajo ID, que prácticamente va a ser un object ID. MongoDB trabaja con esa llave. Yo no les recomiendo que solamente que si tengan un nivel de experiencia en MongoDB un poquito alto, eliminen esta llave y trabajen únicamente con las llaves personalizadas. No sé si hay preguntas hasta aquí, muchachos. A ver en el chat. Estamos bien. Entonces, eso es lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Creamos una colección de manera explícita y creamos una colección de manera implícita. Lo hicimos a través del comando create collection y entre paréntesis y llave doble, y perdón, comilla doble, el nombre de la colección, y lo hicimos a través de crear la colección insertando un nuevo documento a ella, como lo que miramos aquí en la pantalla, que fue lo que prácticamente hicimos
5 veces. Ya miramos la parte de cómo eliminamos base de datos. Lo hacemos a través del comando drop database. Podemos eliminar también una colección. No sé si lo hicimos eso. Quiero ver. Show. Únicamente tenemos la colección libros. No la quiero eliminar porque con ella vamos a trabajar. Entonces lo que vamos a hacer es volver a crear, no me acuerdo, eliminamos ya una colección. Vamos a crear la colección usuarios que habíamos creado anteriormente para que miremos el ejemplo. Perdón. Entonces ahora sí damos Show Collection. Vamos a ver que tenemos la colección libros y tenemos la colección usuario. Entonces, ¿cómo eliminamos una colección? Vamos a eliminar db. Punto, el nombre de la colección. Vamos a eliminar usuario, ¿verdad? Punto drop. Ahí nos dio un true que se ejecutó correctamente y vamos a ver las colecciones y únicamente tenemos la colección libro. Leemos documentos dentro de una colección, ya utilizamos la función find y ocupamos el formateo que nos hace a través de find priority. Vamos a ver la parte de la actualización de documentos. Entonces vamos a ver para el ejemplo. Podemos tomar uno de estos documentos. Podríamos tomar el documento con el ID 3. Y lo que vamos a hacer es cambiar el año de publicación. O sea, en vez de 2020, vamos a modificar este valor y vamos a poner 2019, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? db. Punto, el nombre de la colección, que es libro, punto update. Aquí vamos a especificar la condición, que nuestra condición sería que el ID sea 3. Eso sería en la primera llave. O sea, vamos a tener dos secciones en el update. Las primeras llaves corresponden a la colección y la segunda llave van a corresponder a los cambios que necesitamos hacer. Entonces vamos a ocupar la función set, $set. Y vamos a decir que lo que vamos a modificar es en el campo año, le vamos a establecer el valor 2019. Entonces, miramos que nos da un resultado que se ha modificado un registro. Entonces, vamos a volver a ver la colección que teníamos con el find priority y vamos a ubicarnos en el archivo, perdón, en el documento con el ID 3. Entonces, miremos que efectivamente cambiamos el valor del año de 2020 a 2019. Vamos a ver que hay dos formas de eliminar registros. Uno sería con la función delete one y el otro sería con la función remove. La función remove sin argumento, ustedes ven aquí en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, tenemos db. Punto, el nombre de la colección que sería libro, punto remove, y tenemos por aquí la condición. Voy a remover de la colección el documento donde el ID sea igual a 1. Si nosotros podríamos eliminar todos
los elementos de la colección libro únicamente con un remove. Esto igual que un delete de SQL. O sea, si no tenemos una condición, únicamente tenemos un remove, eliminaríamos todos los registros contenidos en una colección. Entonces vamos a hacer esto por aquí en la consola. Entonces sería db punto el nombre de la colección, que sería el libro. Vamos a ocupar el remove. El remove y vamos a decir cuando el ID, supongamos que vamos a eliminar, sea igual a 1. Entonces ahí nos dice que se ha removido un registro. Vamos a volver a buscar aquí y podemos ver que el documento con el ID 1 ya no existe. Entonces ya hemos visto la parte de inserción, la parte de edición de los datos y ahorita acabamos de ver la parte de cómo eliminar los documentos dentro de una colección. Pero hay una parte de consulta un poquito más compleja que lo quise dejar por último para ir viendo algunos juegos que podríamos hacer de consulta con la información que tenemos almacenada. Antes que nada voy a volver a insertar el que acabamos de eliminar. Por aquí lo tengo para que podamos trabajar con todos los datos. Entonces vamos a revisar y efectivamente se insertó al final. Sí, bueno, ok. Sí, lógicamente, ¿verdad? Esto está volviendo a la consulta de tal forma que fueron ingresados. Entonces vamos a ver que hay una función para poder ordenar las consultas de la misma manera que estamos acostumbrados a ordenarlo en SQL. Entonces vamos a pasarme a la diapositiva por aquí. Entonces vamos a tener algunas opciones para poder realizar búsqueda avanzada. Por ejemplo, para poder establecer que nos retorne valores menores que alguna condición. Entonces, miremos por aquí el ejemplo. Tendríamos db el nombre de la colección dentro del find. O sea, estamos dentro del find. Hemos utilizado el find, ¿verdad? Pero sin definir parámetros. Dentro del find voy a establecer la condición. Entonces, ¿cuál sería la condición? Sería que el año sea igual a esto. Entonces, para menor que vamos a utilizar el $LT. Entonces, ¿qué significa? Esto sería para poder que me retornara todos los años que son menores que 2008. Entonces, vamos a hacer la prueba. O lo miramos todo y después vamos a hacer la prueba alguno de ellos. Entonces, después tenemos para menor o igual que, sería similar. Nada más que en vez de tener el LT, tendríamos LTE. Entonces aquí lo que estaría diciendo que me muestre los registros. Lógicamente solamente puse esta parte, pues habría que completar toda la función. Porque si escriben solo esto le va a dar error, lógicamente, ¿verdad? Entonces sería, él me retornaría todos los registros donde el año sea menor o igual que 2008. Tenemos mayor o igual que, vamos a utilizar GT, mayor o igual que, perdón, mayor que, y aquí teníamos mayor o igual que, sería GTE, tenemos no igual, vamos a ocupar el NE, y tenemos condiciones compuestas con puertas lógicas, con el AND y el OR. Entonces tendríamos con el AND, que podemos tener una condición de este tipo y la vamos a ir separando por coma. Entonces aquí podríamos tener un LTE, por decir algo, y aquí podríamos tener un NE. Entonces vamos a ir separando esas distintas condiciones a través de las comas. Y tenemos el OR, vamos a hacer uso de esta estructura. Tendríamos numeral OR y entre corchetes tendríamos similar al AND, que sería el K1 y el valor 1, el K2, el valor 2, el K3, el KN y el valor N. Entonces,
utilizando la misma estructura que tenemos por aquí. Y por último, para después pasar de un solo a la consola, y con eso iríamos terminando, tendríamos la función find. Dentro de la función find tendríamos el sort, que esto lo que me permitiría es establecer el orden de los registros o de lo que me retorna un registro. Y tendríamos también el limit, que esto sería como lo que hemos trabajado más en SQL, ¿verdad? Sería al top. Entonces yo estaría diciendo aquí que me retorne únicamente los 5 primeros registros en este ejemplo. Permítame un segundo. Bien, entonces vamos a pasar a la consola y vamos a ver algunos de los ejemplos. Bueno, antes que eso tendríamos también esto que se me olvidó. Tenemos, vamos a buscar dentro del colección libros, no necesariamente, porque hemos visto que lo que nos retorna son todos los campos, por así decirlo. O sea, estoy regresando todos los documentos, pero dentro de todos los documentos estoy mostrando todos los campos. Quizás yo no quisiera más que mostrar, por ejemplo, el título, únicamente el título. Voy a hacer una lista de todos los libros que tengo disponibles. Entonces, ¿cómo hacemos esa consulta? Entonces vamos a ocupar siempre la función find, que sería db. El nombre de la colección, que sería el libro, punto find, y dentro de find vamos a tener ninguna condición, no me interesa, al igual que en el update. Dentro del find van a estar dos partes. La primera parte sería la condición y la segunda parte correspondería a los campos que yo quiero que me muestre. Entonces yo quisiera que me mostrara únicamente el título. Y vamos a poner que no me muestre, porque por defecto él siempre va a mostrar la llave que automáticamente genera. Entonces, para que no me la muestre, aquí voy a poner _ID y le voy a decir 0 para decir que no me la muestre. Vamos a ver por aquí. Entonces ahí está. Entonces tengo de todos los registros, los 5 registros, únicamente estoy mostrando los títulos. Entonces, de la misma forma voy separando por coma cada uno de los campos que quiero visualizar. Entonces, esto sería como limitar la cantidad de campos que estoy mostrando en la consulta que estoy haciendo. Entonces, vamos a hacer una consulta, vamos a analizar un poquito esto. Supongamos que queremos mostrar, vamos a ver los años, tengo por aquí 2014, 2015, perdón, 2004, 2005, 2004, 2019 y 2005. Supongamos que vamos a mostrar únicamente, o quisiéramos mostrar únicamente los registros donde el año fuera menor que 2005. Supongamos, me mostraría únicamente 2 registros, estos dos. 2004, sí. Entonces vamos a mostrar o hacer una consultita donde quisiéramos únicamente visualizar los libros donde el año de publicación sea menor a 2005. Entonces vamos a hacer lo siguiente, db.find, perdón, db, el nombre de la colección sería libro.find. Entonces, y aquí sí, el primer elemento sería la condición que vamos a plantear. Podemos mezclar, ¿verdad? La condición junto con los campos que queremos mostrar. Fíjense bien, aquí arriba no teníamos condición, pero sí teníamos los campos que queríamos mostrar. Aquí vamos a mostrar todos los campos, pero bajo cierta condición. Entonces, ¿cuál sería la condición? Que el año, el valor del año tiene que cumplir con que sea menor que, para menor que vamos a ocupar, perdón,
el LT, y dijimos menor que 2005. Entonces ya está. Vamos a poner aquí. Perdón. Entonces ahí podemos ver que únicamente nos está regresando los dos libros donde el año es menor que 2005, que sería este que es 2004 y este otro que también es 2004. Entonces ahora hagamos lo siguiente, los dos tienen el mismo inventario. Entonces vamos a modificar el inventario de este registro. En el ID sea, cuando el ID del libro sea igual a 4, vamos a establecer que el inventario es 2, por decir algo, para poder después hacer una búsqueda con un condicional o con una conjunción AND. Entonces vamos a volver a retomar db. Entonces teníamos el update, perdón, el nombre de la colección, perdón, libro, punto update. Y vamos a establecer que nos actualice el registro donde el ID sea igual a 4. ¿Qué campo nos va a actualizar? Vamos a ocupar el set. Y el campo que vamos a actualizar va a ser, creo que aquí tengo uno de más. Un segundo. Este tendría que haber cerrado aquí. Y vamos a cuando el valor, ¿cómo se llama? Se llama cantidad en inventario. Y le vamos a decir que sea igual a 2, dijimos, ¿eh? Verifiquemos si está correcto. Ese tengo, a ver, ese es el mouse. Ok, tenemos la condición cuando el ID sea igual a 4. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a actualizar el campo cantidad, a ver si está bien escrito, cantidad en inventario igual a 2. ¿Qué puse mal? Se llama cantidad de inventario. No sé por qué. Ah, perdón. Sí, este era el 4, sí. Ok. Entonces vamos otra vez a mostrar la consulta que teníamos anteriormente. Miramos que ya cambió, ¿verdad? El ID, cuando el ID del libro es 4, ahora tenemos inventario 2. Entonces, ¿para qué hicimos esto? Lo hicimos para poder hacer una consulta compuesta. Entonces sería, después aquí tendríamos la primera parte o la primera subconsulta, por así decirlo, la primera condición. La primera condición sería que el año sea menor que 2005, coma, y aquí tendría que poner la siguiente condición. ¿Cuál sería la siguiente condición? Que la cantidad en inventario cumpla con lo siguiente. Va a cumplir
con que sea menor que, también podríamos decirlo, entonces vamos a ocupar la misma, LT, menor que 5. Entonces tenemos por aquí la primera condición, que sería mostrarme todos los libros, todos los campos de ese libro o de esa colección, cuando el año sea menor que 2005 y el AND, ¿verdad? La coma me va a ir separando, me va a significar un AND, la cantidad de inventario sea menor que también 5. Y únicamente me muestra el último registro que modificamos. Bien, muchachos, yo creo que con esto tendríamos un sinnúmero de consultas posibles para hacer. Yo creo que ya se daría muy extensa la sesión para ir viendo un poquito más de consultas que podríamos ir formando. La idea es que presentarles por lo menos a ustedes la base para que conozcan de MongoDB y conozcan cómo se operan o cómo se realizan las operaciones CRUD dentro de MongoDB. Entonces yo creo que con estos ejemplos más o menos ya tendrían una idea ustedes. Ya les tocaría investigar un poquito más. Si les interesa este tipo de temas, hay mucha información en internet. Y esto es, para mí, las bases de datos no SQL tienen de muchos años hacia acá una relevancia muy importante. Son utilizadas por muchas empresas que manejan grandes cantidades de datos, grandes volúmenes de datos. Hay quienes no cambian de la forma tradicional de base de datos relacionales a este tipo de base de datos, principalmente por el respaldo que quizás algunas empresas encuentran en gestores como SQL o como Oracle, pero esto siendo open source, la verdad es que una muy buena opción para desarrollar. Y van a ver que si seguimos trabajando en Java, va a ser muy sencillo también poder conectarnos desde Java hacia el MongoDB. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Voy a ver aquí en el chat. Hola chicos, en este momento vamos a responder a las preguntas del chat. Al principio había, Jorge preguntó de cómo queda la integración de los datos. Estamos hablando de la integridad de los datos. Sí. Bueno, como decíamos al comienzo, ¿verdad? Para poder utilizar MongoDB o MongoDB desnormaliza todo lo que conocemos o todo el concepto que conocemos actualmente de base de datos relacional. Entonces, en la clase pasada decíamos, en los modelos SQL o en la base de datos SQL, la integridad de los datos me lo permite o me la permite controlar la propia estructura de la base de datos relacional. Entonces, en MongoDB no vamos a tener eso. Eso sería una de las ventajas que tengamos, que podamos caer en ese tipo de errores que presentamos. Entonces, la verdad, como les decía, se desnormaliza totalmente, no existe ninguna normalización y ni modo, así está diseñado y es de utilizarlo así. Esto mismo, que no esté normalizado, es lo que nos permite que sean muy ágiles y muy fácil de comenzar a introducir datos. Esa sería la contraparte a este problema, la ventaja. No sé si alguna otra pregunta. Dewin también preguntó de cuál es la utilidad de la llave que crea automáticamente Mongo. Mongo lo utiliza como índice para la cuestión de la búsqueda más ágil. O sea, así lo tiene estructurado. O sea, Mongo lo primero que va a buscar internamente va a ser esa llave automática por defecto. La podemos deshabilitar, pero como les digo, si están comenzando a aprender, es mejor que se las dejen por ahí, porque si no pueden ver un poquito, bueno, por volúmenes de datos grandes. Realmente, con volúmenes chiquitos no va a haber ninguna diferencia, pero cuando ya comienza a manejar volúmenes grandes de datos, van a ver, pueden presentar algunos ciertos inconvenientes. ¿Alguna otra pregunta? No sé si en el chat, lo que pasa es que miro que habían varias, pero... Sí, don Carlos está preguntando que si se podría agregar un nuevo registro, pero con
con un par de más preguntas ahí. Es decir, Ahí. Bueno, ahí a lo que me refiero es de que podrías por favor agregar un nuevo registro, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero que en lugar de 8 tenga 9. Sí, vamos a hacerlo. 9 campos. Dame chance, ya lo vamos a... Tengo el micrófono encendido. Así. Dame chance, que lo tenía por aquí para un poquito más ágil, no escribirlo todo. Ya lo vamos a ver. ¿Qué otro campo podríamos agregar? Podríamos agregar cantidad de libros prestados, tal vez. Permitidme un segundo, que es más fácil que lo haga aquí. Cantidad en préstamo. Yo sé que no está viendo nada ahorita, Carlos. Dame un segundo. Lo que pasa es que lo tenía aquí en un documento que me estaba auxiliando. Y es más fácil pegarlo, porque volverlo a escribir todo es medio complicado. Entonces vamos a agregar este otro que está por aquí. La consola. Aquí está. Entonces vamos a agregar, o se agregó el ID 9 y agregué cantidad de préstamo. Entonces vamos a ver. Por aquí. Entonces está, mira la diferencia. En este tenemos, en esto otro únicamente teníamos cantidad de inventario. Aquí tenemos, aparte de cada inventario, ahora tenemos cantidad de préstamo. ¿Correcto? Correcto. Eso tiene alguna similitud con el modelo universal de datos. Sí, correcto, correcto. Y es lo que es una de las bases de MongoDB y los sistemas no relacionales, que no estamos obligados a seguir una estructura para poder ingresar los datos. O sea, no es como cuando definíamos una tabla en SQL, como estamos acostumbrados a definir una tabla, que tiene una cantidad de campos limitados. Y ya sea que nosotros definamos que no son obligatorios, pero siempre va a crearse un registro, un null o un registro null en ese campo. Aquí no. Si no lo utilizamos, no lo agregamos. Si lo utilizamos, lo agregamos. Si de repente un registro necesitamos agregar otros campos nuevos, lo agregamos y para Mongo es indiferente. No sé si había alguna otra pregunta, Beatriz. Los muchachos. Ingeniero, también José Reyes tiene una pregunta, que si se puede enlazar colecciones entre sí. No se pueden hacer join. O sí se puede, pero bueno, lo que pasa es que eso sería un poquito más complejo y la idea era por lo menos enseñarle el CRUD por lo menos con una colección única. Pero bien lo decíamos, así como conocemos como join, eso se pierde también en la base de datos con SQL. No se podría hacer. Bien, no sé si no hay más preguntas para ir más o menos cerrando por aquí, Beatriz. Muchas gracias. Okay. Espero seguir compartiendo con ustedes en temas como estos. Quedo a la orden. Cualquier cosa por ahí en el grupo de la comunidad pueden encontrar mi número. Cualquier consulta que necesiten, cualquier consultoría, ¿verdad? Cualquier que ustedes tengan interés, podemos apoyarlo para tratar de seguir haciendo crecer también la comunidad. Le agradezco mucho a Marvin y a vos, Beatriz, por la invitación nuevamente este fin de semana y espero, como les decía, seguirnos viendo por aquí. Muchas gracias.